Vamos a iniciar primero realizando un gráfico ilustrativo en GeoGebra de lo que nos piden, que es hallar la ecuación de la recta que pasa entre dos puntos. Entonces, los puntos son el punto P, llamémoslo aquí el punto P, lo voy a escribir, el punto P que es de coordenadas 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2. Entonces lo podemos ver ahí en la imagen. Y el punto Q que tiene coordenadas 0, 0, 2. 0, 0, 2. 2. Muy bien. Entonces lo que nos están pidiendo es que encontremos la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que para una recta necesitamos el vector que la dirige y un punto por el que pasa. El punto por el que pasa tenemos dos. Vamos a escoger uno de ellos, el que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a escoger el primero, el punto P. Ese va a ser el punto por el que pasa la recta. Y el vector que lo dirige. Si yo cojo el punto P, voy a colocar la dirección de la recta desde P hacia Q. Es decir, el vector que la dirige va a ser un vector paralelo al segmento PQ. Y entonces nosotros eso pues ya lo habíamos visto, cómo hallar un vector paralelo a un segmento PQ. Entonces, el vector que dirige la recta es paralelo al segmento PQ, ¿no? A este segmento PQ. Es decir, que nosotros lo podemos tomar el vector, es decir, que el vector es simplemente el segmento dirigido de P hacia Q, que nosotros habíamos visto en la teoría que esto es Q menos P, es decir, la distancia entre P y Q. Entonces, si nosotros hacemos esa operación Q menos Pi, las componentes de Q le restamos las componentes de P, nos quedaría 0 menos 1 nos daría menos 1, 0 menos menos 1 nos daría más 1, y 2 menos 2 nos daría 0. Entonces, este ya es el vector que lo dirige. ¿Mm? Y el punto por el que pasa, vamos a tomarlo, había dicho que lo tomaba el punto P. Si ustedes lo toman el punto Q, no hay ningún problema, nos va a dar la misma recta. Eso lo pueden ustedes comprobar más adelante. Entonces, vamos a escribir quiénes son las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, así, la recta que la voy a llamar L va a tener como ecuaciones paramétricas X, Y y Z. Entonces, ¿quiénes son esas ecuaciones paramétricas? Serían, primero, las componentes del punto. 1, menos 1, 2. Ahora, las componentes del vector que dirige la recta, que sería menos 1, más 1 y 0. Y esto multiplicado por el parámetro que vamos a utilizarlo como la variable independiente t, donde t está en los reales. Es decir, que ¿quién es la recta que nos da, que pasa por esos dos puntos? Pues esa recta L no es más que la recta x igual a 1 menos t, y igual a menos 1 más t, y z es igual a 2, donde t es un valor real, una variable independiente. Entonces, ahora realicemos el gráfico en GeoGebra para verificar que efectivamente esa recta que acabamos de encontrar pasa por esos dos puntos. Entonces vamos a graficarla en GeoGebra con la opción curva. Entonces le vamos a dar esta opción. Entonces tenemos, la primera componente es 1 menos t, la segunda componente es menos 1 más t, y la tercera componente es 2. El parámetro es t. Valor inicial.
Vamos a darle unos valores, un rango para que nos grafique. Sabemos que t está en los reales, pero vamos a darle un rango para que nos grafique, o un dominio, digámoslo mejor, por ser variable independiente. Voy a darle, por ejemplo, desde -3 hasta 3. Y entonces aquí podemos observar que estas son ecuaciones paramétricas, es de la recta que pasa efectivamente por esos dos puntos. Eso. Y entonces aquí en este gráfico, esta sería la recta L que efectivamente pasa por los dos puntos. Muy bien, para finalizar vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dice hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos P, Q y R. Entonces para eso también vamos a utilizar GeoGebra para hacer esos gráficos. Muy bien, entonces aquí tenemos los tres puntos P, Q y R, y lo que, como podemos observar en el gráfico, son tres puntos no colineales, no están en una misma recta, por lo tanto vamos a encontrar la ecuación del plano que contiene a estos tres puntos. Entonces, para desarrollarlo, voy a dibujar estos tres puntos acá, para explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros teníamos por aquí, teníamos los tres puntos de esta forma, que eran P, Q y R. Aquí estaba P, acá estaba Q y acá estaba R. Entonces, para hallar la ecuación del plano, lo que voy a hacer es tomar dos vectores, el vector dirigido desde P hacia Q, el vector dirigido desde P hacia R. Recuerden que lo que necesitamos es hallar un vector normal y un punto. Los puntos ya los tenemos, P, Q y R, 3. Elegimos uno. Voy a elegir, por ejemplo, el punto P. Entonces, de coordenadas 1, 1, 1. Es más, yo podría elegir el punto Q que tiene ceros, que me queda como más fácil para hacer operaciones. Entonces, el punto por el que pasa lo voy a elegir el punto Q. Y el vector normal, pues entonces voy a formar dos vectores. Entonces, primero formamos los vectores. Entonces voy a formar el vector que va desde P hacia Q. El vector dirigido de P hacia Q. ¿Eso quién es? Q menos P. Entonces vamos a hacer la operación Q menos P. 0 menos 1 me daría menos 1. Menos 3 menos 1 me daría menos 4. Y 0 menos 1 me daría menos 1. Entonces el vector PQ es menos 1 menos 4 menos 1. Ahora voy a tomar la dirección PR. Entonces PR es R menos P. Entonces si hago R menos P me quedaría 0 menos 1 me daría menos 1. Menos 1 menos 1 me daría menos 2. Y tengo 2 menos 1 que me daría 1 positivo. Entonces tengo ya los dos vectores. Necesito formar en el plano que contiene estos dos vectores, tengo que sacar un vector normal. Entonces, ¿quién es el vector normal? Pues en este caso va a ser un vector que sea perpendicular, correcto, es el producto cruz entre los dos vectores que tenemos. Así, entonces, nuestro vector normal n, va a ser el producto cruz entre PQ con PR. ¿Listo? Vamos entonces a desarrollarlo. Entonces tenemos que nuestro vector normal es el determinante IJK. Aquí vamos a las componentes de PQ, que son menos 1, menos 4, menos 1, y las componentes de PR, que es menos 1, menos 2 y 1. Entonces esto me queda I por el determinante que queda de eliminar primera fila, primera columna. Entonces me queda menos 4 por 1 menos 4, menos, y menos 2 por menos 1 me da 2. Entonces menos J, y me quedaría de menos 1. Eliminando la segunda columna me queda menos 1, menos 1. Porque me quedaría más 1 acá. Y más K
eliminando tercera columna, primera fila, me quedaría 2 positivo, menos, y acá me quedaría 4. Por lo tanto, nuestro vector normal es menos 6i. Acá me quedaría más 2j, y acá me quedaría menos 2k. Es decir, que nuestro vector normal es el vector n, que es el vector menos 6, 2, menos 2. Y tomamos el punto Q. Tomamos el punto Q. ¿Y quién es el punto Q? Pues arriba lo habíamos tomado como 0, menos 3, 0. Entonces, 0, menos 3, 0. Ya tenemos el vector normal, tenemos el punto por el que pasa, entonces hallamos la ecuación del plano. Entonces, la ecuación general del plano es... Entonces vamos a calcular la ecuación general del plano. Entonces hallamos el producto punto entre las variables x, y, z con el vector normal, menos 6, 2, menos 2. Igual al producto punto de entre el punto Q, que es 0, menos 3, 0, con el vector normal, que es menos 6, 2, menos 2. ¿Y esto qué nos da? Pues esto nos da menos 6x más 2y menos 2z igual a 0, menos 3 por 2 me daría menos 6 más 0. Es decir, que nos da menos 6x más 2y menos 2z igual a menos 6. Podemos dividir todo entre menos 2 para simplificar un poco los cálculos y entonces nos quedaría 3x menos y más z igual a 6 dividido entre 2 me daría 3. Y esta sería la ecuación general del plano. Vamos entonces a mirar que efectivamente este plano, si nosotros lo graficamos en GeoGebra, pasa o contiene precisamente a los 3 puntos. Entonces, en GeoGebra simplemente digitamos la ecuación general que nos dio, que es 3x menos y más z igual a 3. Y aquí tenemos este plano, como lo podemos observar, si nosotros lo movemos, contiene a los 3 puntos P, Q y R.